Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Empezamos nuestra lección número 5 de vida abundante. Eso es lo que quiere Jesús para cada uno de nosotros y estamos gozosos por esa gran bendición. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y darle gracias al Señor por este tiempo y preparar nuestros corazones para oír su voz. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por acompañarnos, Señor, todo tiempo, Señor. Y mucho más cuando nos reunimos para aprender de ti, escuchar de ti, dejarte, Señor, mover en nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Prepara nuestra mente, Señor, aquieta nuestro espíritu, afínalo, entónalo a las cosas espirituales, Señor, las que son perdurables, Señor, eternas, lo que vale la pena, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Gracias por este tiempo. Edifícanos, Señor. Edifica tu pueblo. Cambia, Señor, nuestros corazones. Ablándalos. Haznos más sensibles a tu voz, Señor. Gracias por la vida abundante que podemos tener en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos y a Él entregamos toda gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de este estudio es la parte 2 de ¿cuál es el remedio para el pecado? Es una pregunta y esta ocasión vamos a analizar que el remedio es el Espíritu Santo del Señor. La semana pasada vimos la primera parte de esta pregunta, ¿cuál es el remedio? El remedio es el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesús aplicado a nuestro diario vivir. Cada vez que somos confrontados con una tentación, el hecho de meditar en el Evangelio, lo que hizo Jesús por nosotros y en nosotros, nos habilita para vencer. Por eso dice la palabra que el Evangelio de Jesús es poder de Dios para todo aquel que cree. Así que el Evangelio es útil para nosotros los creyentes también. Debemos de hacer uso de ese poder que Dios nos ha dejado. Y ahora vamos a ver el otro poder, que es el Espíritu del Señor Jesús. Ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en nosotros, los creyentes, en ese Evangelio verdadero de Jesús. Así que esa es la segunda ayuda, el segundo remedio para el pecado es el Espíritu Santo. Terminamos la clase anterior meditando en la obra magnífica que hizo nuestro amado Señor Jesús. Y ese versículo nos lo recuerda, Hebreos 10, 17 y 18. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La obra magnífica que hizo el Señor es pagar, hacer remisión por nuestros pecados y nunca más acordarse de ellos. Él escoge olvidarse, escoge no traerlos a memoria, escoge no sacarnos en cara a nuestras ofensas, pecados y transgresiones, ¿verdad? Hemos visto diferentes categorías de pecados, de ofensas, ¿verdad? Hay las iniquidades, que es vivir sin ley, hay las transgresiones, que es pasarse de la raya, transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Desobediencias, hay pecados de rebelión, hay diferentes maneras que ofendemos al Señor, pero Él dice que paga por esa deuda y escoge no acordarse de nuestros pecados. Así que esa es una obra magnífica. Muchas veces nosotros no podemos decir lo mismo de que hace el Señor con nosotros, porque escogemos traer a memoria los pecados y las ofensas de los otros, ¿verdad? Pero Dios no nos trata así. Él escoge olvidarse de nuestras ofensas. Dice aquí que Él ya no se acuerda más, ¿verdad? Y eso es un ejemplo que nos deja el Señor a seguir, de que debemos de también nosotros perdonar y olvidar, o por lo menos no es tanto olvidar, porque la mente guarda las memorias, pero es escoger no recordar, no traer a memoria, ¿verdad? Miren, dice, qué gran paz y maravillosa realidad. Dios escoge no acordarse de nuestros pecados, transgresiones, ofensas e iniquidades por la paga o remisión hecha por la ofrenda perfecta, el sacrificio de Cristo. En otras palabras,
no es por nosotros que el Señor dice ya no me olvido, sino que ve a su Hijo y ve la paga que hizo su Hijo, ve el sacrificio de su Hijo y escoge no acordarse, porque Él es perfecto, ve su perfección, ve su hermosura, ve su presencia en nosotros, y por eso dice, escojo no recordar, ¿verdad? Esa es la imputación, ¿verdad? Es pasar la cuenta nuestra, la deuda, al cargo de Él, ¿verdad? Le borra nuestra deuda y le imputa a Él, le traslade a Él nuestra deuda para que las pague. Y eso es una obra maravillosa, es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Y ahora vamos a ver aquí lo que dice: por eso el Evangelio es el remedio para este mal espiritual. Por eso estar en Cristo es la meta, porque en Cristo, estando en Él, dependiendo de Él, siguiéndolo a Él, amparados en Él, separados por Él, somos perdonados, ¿verdad? Todo es en Cristo, ¿verdad? Siempre recordemos eso. A veces tenemos la tendencia de elevarnos mucho, ¿verdad? Y decir como que si todo es por nosotros, en realidad todo es en Cristo. Por Cristo es que el Señor nos acoge, nos adopta, nos perdona, nos restaura por Cristo y estando en Cristo. Meditamos la clase anterior de cómo el apóstol Pablo se veía como un gran pecador y el menor de todos los apóstoles y de todos los santos. Reflexionamos que lamentablemente muy poco de este sentir humilde se refleja en los círculos de los creyentes modernos. Es raro encontrar a alguien que se vea a sí mismo como el peor de los pecadores, o el menor de los siervos, o el menor de los hermanos, ¿verdad? Es una característica carnal, pecaminosa nuestra, de siempre querer tener la preeminencia. Tal vez esa autosuficiencia sea uno de los pecados aceptados que está arraigado en lo profundo de nuestro corazón y que no deja que el Evangelio de poder haga la obra de cambio que Dios desea hacer. A lo mejor está tan incrustado, tan profunda esa raíz de autosuficiencia que ni siquiera nos damos cuenta que lo somos, ¿verdad? En nuestro trato con otros, ¿verdad? En nuestro sentir, si estamos buscando esa pleitesía, esa honra, ¿verdad? Hay indicios de que la carne, la concupiscencia, ese sentimiento de autosuficiencia está ahí. Romanos 1:16, meditamos esto, dice: el Evangelio es solo para pecadores, pero la mayoría de los creyentes tendemos a pensar que el Evangelio es para los incrédulos, ¿verdad? El Evangelio es para los pecadores. Siendo creyentes, somos pecadores, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que el Evangelio es poder para salvación a todo el que cree, ¿verdad? Y por eso terminamos la clase pasada haciendo hincapié de que debemos de orar el Evangelio, orar. Gracias, Señor, por pagar mi deuda. Gracias, Señor, por sufrir mi culpa. Gracias, Señor, por verme a mí y preocuparte por mí, que siendo pecadora, ¿verdad? En esto, dice las Escrituras, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? El Evangelio es ese poder de salvación y de transformación. El Evangelio es poder de Dios, poder para salvarnos y poder para santificarnos, ¿verdad? Para cambiarnos, para separarnos para Él y por Él. Sí, el remedio para nuestro pecado es el Evangelio. Vamos a repasar los cuatro usos del Evangelio en nuestra vida. El primer uso del Evangelio como remedio para nuestro pecado es labrar el terreno de nuestros corazones para poder ver nuestro pecado. Eso es la obra del Espíritu Santo. Él nos redarguye, nos convence. A veces nosotros queremos convencer a otros de sus pecados, ¿verdad? A nuestros esposos, a nuestros hijos, y mira que haces esto mal.
Pero el que convence en verdad, el que labra nuestro corazón para que la semilla del Evangelio entre, es el Espíritu de Dios. Y eso tenemos que rogarle al Señor, que Él labre nuestro corazón, este terreno, para que su palabra entre, ¿verdad? En lo personal, orarle, Señor, abre mi corazón a tu palabra, ¿verdad? Mis oídos, ablanda mi corazón, abre mis ojos a las ofensas que practico y que te lastima, ¿verdad? Dice, abre para que podamos ver nuestro pecado. Tiene que ser algo personal, porque para nosotros se nos hace muy fácil ver el pecado en otros, ¿verdad? Hasta lo notamos cuando uno dice, las actitudes, ¿te fijaste en la actitud de tal persona? ¿O te fijaste en lo que dijo? ¿Escuchaste? Estamos muy apercibidos, somos muy sensibles a los pecados de otros, pero no a los nuestros, y por eso tenemos que orar que el Señor, a través del Evangelio de Jesús, nos abra y labre nuestro corazón a nuestros propios pecados. El segundo uso del Evangelio como remedio para nuestro pecado es que nos libera de él. Cuando creemos en la obra salvadora y santificadora de Jesús, podemos recibir la liberación del poder del pecado, ¿verdad? Sabemos que algún día el Señor nos va a librar de la presencia del pecado cuando Él nos transforme y nos dé un nuevo cuerpo. Para siempre vamos a ser libres de esa maldición del pecado. Por lo pronto el Señor nos ha librado, como dice aquí, del poder del pecado. El Evangelio es ese remedio cuando lo escuchamos y lo creemos. También el Evangelio nos motiva y da energía para enfrentar nuestro propio pecado, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, estamos confrontados con una tentación, y si pensamos en el Evangelio, el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, la obra redentora, es más difícil pecar. Esta semana, fin de semana, tuvimos una junta en la cárcel de mujeres, las líderes, y con la senior chaplain, la capellán principal, y una de ellas estaba diciendo que cuando se enoja con ella, con la líder, porque hay conflictos, a veces hay malos entendidos, a veces hay diferentes criterios. Uno quiere hacer una cosa y la líder dice, no, hagamos de esta manera. Y hay esos roces, ¿verdad? Y decía la hermana, dice, cuando yo me enojo con la líder, enfrente de ella estaba ella ahí en la junta, dice, ¿sabes lo que ella hace? Me toma las manos y me dice, vamos a orar. Y dice, ella dice, yo le digo, no, yo quiero estar enojada. Dice, porque noten que cuando uno ora no puede estar enojado. Esa es un arma que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque en el momento que uno ora, invita, acuérdense que la oración es, venga tu reino, hágase tu voluntad. Uno se rinde, el yo queda desarmado cuando uno empieza a orar. Entonces me recordé ahorita porque dice que el Evangelio, cuando uno empieza a meditar en las cosas de Dios en oración, lo motiva a no pecar, y le da energía, como dice aquí, nos motiva y nos da energía para enfrentar nuestro pecado. El remedio es el Evangelio. El Evangelio nos da seguridad de que Dios ya no nos inculpa del pecado, y saber que está con nosotros nos produce una gran gratitud e inspira a ya no darle el reino al pecado, sino a nuestro Salvador, ¿verdad? Cuando uno medita en lo que ha hecho el Señor por nosotros y en nosotros, nos lleva a un sentimiento de gratitud. ¿Y qué hace la gratitud en el corazón? Lleva a mostrar cariño, cuando uno se siente agradecido con alguien, le demuestra, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Evangelio en nuestra vida, nos equipa para demostrarle a Dios que Él reina en nuestra vida a través de la obediencia, y ya no darle lugar al pecado. Así que el Evangelio por eso dice la palabra, es poder, pero a veces no analizamos cómo es poder, ¿verdad? Decimos el Evangelio es poder,
pero si lo aplicamos a diario, el Evangelio en nuestra mente, en nuestras oraciones, recordando lo que hizo el Señor por y en nosotros, nos habilita, labra nuestro corazón para identificar lo que le ofende al Señor y no dejar reinar al pecado en nuestra vida. Así que cuando un pecado pasado pretenda inmiscuirse en nuestra mente, podemos orar con toda autoridad en Jesús y decirle que ya no tiene más dominio sobre nosotros. Hemos sido liberados, perdonados y empoderados para vencerlo y no practicarlo. Gloria al Señor Jesús por esto, ¿verdad? Él nos da el poder. Esa palabra me gusta, empoderados. Nos ha dado la habilidad de vencer. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Así que la limpieza del pecado, del poder del pecado se realiza en 2 etapas. Y aquí ya empezamos materia nueva. Todo lo que hemos visto ahorita es repaso de la clase pasada. Pero vamos a ver estas 2 etapas de cómo uno se va liberando del poder del pecado. La primera es cuando quedamos libres del dominio del pecado, y esto sucede una vez y para siempre para el que ha nacido de nuevo por ser creyente en la obra completa de Jesús. O sea, el primer paso para ser libres es creer en la obra perfecta de Jesús, que solo Él salva, solo Él es perfecto, porque dice que solo alguien perfecto podía satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Entonces, cuando uno cree en Jesús como el único Salvador, nace de nuevo. Dice, habiendo oído el Evangelio de fe y creído en el corazón, el Señor nos sella con su Espíritu Santo. Esa es la vida nueva. Nos hace nuevas criaturas con nuevamente. Empezamos a darnos cuenta de las cosas que ofenden a Dios. Empezamos a pensar diferente, a sentir diferente. Y esa es la primera etapa. Nos limpia el Señor del poder del pecado cuando creemos en Él, del dominio del pecado, y eso sucede solo una vez y para siempre. O sea, ya está hecho, ya el Señor pagó esa deuda, nos libra del dominio, ¿verdad? Ahora vamos a ver la segunda etapa. La segunda es la libertad de la presencia y actividad del pecado. O sea, ya la paga está hecha, ahora hay que lidiar con la presencia de ese pecado y la actividad que desea tener en nuestra vida. Y esta libertad, la segunda etapa, es progresiva, continua y dura el resto de nuestras vidas. O sea, va a ir avanzando esa libertad a medida que nos vamos entregando al Señor, va progresando, pero es continua, no se paraliza, tiene a diario que estar activa, ¿verdad? Esta segunda etapa de la liberación de la presencia del pecado. O sea, ya acuérdense, ya la paga del pecado está hecha una vez y para siempre en el momento que uno deposita la fe en Jesús como el único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas. Se paga la deuda y ahora empieza en esta nueva vida un crecimiento continuo de liberación de la presencia del pecado, la presencia y actividad. Esto es progresivo. El Señor ya nos dio el remedio, que es el Evangelio de lo que hizo Jesús por nosotros, pero allí no termina su amor. Hoy estudiaremos otro remedio, otro poder que ha dejado en nosotros el Espíritu de Jesús, su Espíritu Santo. Entonces tenemos 2 poderes, el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. El poder del Evangelio es externo porque podemos aplicarlo leyendo las Escrituras, aprendiendo la obra de Jesús en nuestra vida, pero la obra del Espíritu es interna. O sea que tenemos una fuente de protección interna y externa a través de la presencia del Espíritu Santo y del Evangelio de Jesús. Ahora, el Evangelio pone un fin a la fuerza de incitación que nos mueve a satisfacer nuestros deseos
y la presencia de su Espíritu nos garantiza la victoria sobre cualquier intento de gobierno de nuestra concupiscencia. Se me vino a la mente como cuando uno le dice a los jóvenes, ¿verdad? Cuando con esas pasiones desordenadas y las hormonas que andan activas en la juventud, que le dice, anda, pégate un baño de agua fría, ¿verdad? Así como se me vino la idea, la presencia del Espíritu Santo apaga esa incitación, porque miren, notemos nuevamente, dice, el Evangelio pone un fin a la fuerza de incitación que nos mueve a satisfacer nuestros deseos, pues nos da una nueva vida, para esa fuerza, ¿verdad? Ahora, pero la presencia del Espíritu Santo nos garantiza la victoria sobre cualquier intento de esta vieja concupiscencia, de esta carne, de querer imponerse, ¿verdad? Es como ese baño de agua fría. El Espíritu Santo es la fuerza, es el poder que nos da el Señor Jesús para vencer al yo, vencer a la carne, ¿verdad? Así que los dos son súper eficientes, el Evangelio y la presencia del Espíritu Santo. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Hay gente que, aunque ustedes no lo crean, tiene esta filosofía. En el día de hoy, esto fue escrito hace 2000 años atrás y ya habían hermanos que estaban pensando así, oh, Dios es bueno, Él perdona todo, hay que seguir pecando, de todas maneras el Señor nos va a perdonar, ¿verdad? Y estas corrientes se dan todavía, hay gente que se justifica diciendo, a fin y al cabo Dios lo perdona todo, pero Pablo dice, porque hay gracia, porque hay perdón y misericordia, ¿seguiremos pecando? De ninguna manera. Dice, ¿cómo vamos a vivir en algo que ya hemos sido muertos al pecado? Si pensamos en el Evangelio, dice las Escrituras que nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo. Ese es el Evangelio. No solamente ver a Jesús crucificado, pero nosotros también, nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, ha sido crucificado y ha sido muerto a eso. Miren lo que dice aquí. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿Cómo vamos a practicarlo? Acuérdense, en esa palabra se usa mucho en las Escrituras cuando viene al pecado. Nosotros no practicamos, caemos en el pecado, pero no es un estilo de vida para nosotros. Cuando un creyente peca, está miserablemente, se siente miserable, no está en paz. Esta misma hermana que estábamos en la junta estaba hablando de un pleito malentendido que tuvo con una tía y ella no estaba en paz, dice, pero que le tomó 5 años porque la tía es de una manera de ser, no era creyente y siempre ofensiva, malas palabras, y ella sentía en su corazón que ella había contribuido también a esa disensión. Y ella se justificaba, decía, no, pero ella, mira cómo es, y nunca se atrevía a confrontar. Dijo, 5 años tomó que ella se llene del poder del Espíritu Santo y la llamara y le dijera, ¿sabes qué? Yo quiero pedirte perdón, porque yo también he contribuido. Y que le empezó a decir, sí, qué cosas así, en lugar de, como no es creyente, no fue humilde, sino que aprovechó para sacarle en cara, y ella le dijo, quiero decirte que yo he cumplido con mi parte, estoy en paz con Dios haciendo esto y te dejo. Si tú quieres seguir en estos rencores, en estas amarguras, en estos resentimientos, tú puedes seguir, pero yo te pido perdón y de aquí en adelante sigo mi camino. Y ahí lo dejó. Y dice que una paz del Señor llenó su corazón, y como el Señor trabaja, ¿no? Pero le tomó tiempo a confrontar este pecado que ya el Señor ya pagó por ese pecado. El Señor no quiere que vivamos en esos pecados. Puede uno caer y a veces en desobediencia, pero no lo practica como
modus vivendi, como se dice, un modo de vida. Dice el versículo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Dios, nos ha librado del poder de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso ha hecho el Señor por nosotros, es el Evangelio. Ya no somos de este mundo, nos ha trasladado al reino de su Hijo, ¿verdad? Hay poder y victoria en esa transacción, ¿verdad? El Señor ya nos ha hecho de Él, ya hemos muerto al pecado. Ahora, Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? Nuestro trabajo en esa etapa progresiva de liberación es no dejar reinar al pecado, ¿no? Porque ya no se debe de enseñorear sobre nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces esa es la segunda etapa, estar apercibidos las áreas donde se ha dejado que el pecado esté reinando y entregar esas áreas al Espíritu del Señor para que Él nos transforme. Gálatas 5:16 es una ordenanza de cada hijo de Dios. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Ahí están esos deseos, pero no deben de reinar, no deben de apoderarse, ya no tienen esa facultad. Andar en el Espíritu significa vivir bajo la influencia y el control del Espíritu, en dependencia estrecha de Él. Son dos palabras importantes, miren, noten, vivir bajo la influencia y el control, ¿verdad? Estar bajo la voluntad del Espíritu y dejarse llevar por el Espíritu, dejarse controlar, que no controle el yo ni nuestras, como dice aquí, nuestra concupiscencia, nuestra carne, para no satisfacer a los deseos de la carne. Vivir bajo la influencia y el control, cuando continuamente exponemos nuestra mente a su voluntad moral y buscamos obedecerla tal como está revelada en las Escrituras. En otras palabras, el Señor va a usar la palabra de Dios. Cuando la leemos y entendemos especificaciones de la voluntad de Dios, la voluntad moral de Dios, cuando la leemos y la obedecemos, es que dejamos que el Espíritu nos controle, que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu, estar bajo esa influencia del Espíritu. Eso, por eso dice aquí, vivimos bajo la influencia y el control del Espíritu Santo cuando continuamente exponemos nuestra mente a su voluntad moral y buscamos obedecerla. Estos días, pues aquí en Estados Unidos se celebró la independencia del país, el 4 de julio, y hay festividades, hay días libres, vacaciones, y los niños, los jóvenes están en casa, ¿verdad?, por vacaciones de las escuelas, y las rutinas personales cambian cuando hay familiares en casa. Para las esposas, cuando el esposo está en casa, cambia la rutina, hay que estar atendiendo, hay que estar cocinando. Bueno, siempre se cocina, ¿verdad? Pero como que estén los esposos o los hijos en casa distorsiona nuestra rutina, ¿verdad? Y esta semana, como ha sido tiempo de vacaciones, pues mis hijos están de vacaciones también, y en las noches dice tiempo familiar, vamos a ponernos a ver televisión, ¿verdad? Y quieren ver películas, y es como cine ha sido aquí en la casa, ¿verdad? Y me hace pensar en esto cuando uno se expone constantemente. El hecho de estar exponiendo la mente a películas y todo, me llevaba en las noches, después ya cuando me iba a acostar y en mi tiempo de meditación, a una resequedad espiritual y un vacío que sentía de haber desperdiciado el tiempo viendo películas, aunque era un tiempo familiar y uno está conversando o riéndose, no satisface, y queda un vacío. Y me viene a la mente eso, cuando uno expone su mente a algo, es controlado por eso.
mi hijo me decía al siguiente día, ay, estuve teniendo pesadillas porque estábamos viendo esta película del planeta de los simios. Y dice, puros monos, y sentía como que me perseguían. Dice, no pude dormir, dice, no me hace bien ver televisión tan tarde. Y como él también, para él es nuevo porque está de vacaciones, ha estado trabajando y dice, no estoy acostumbrado a estar sentado viendo televisión tanto tiempo. Le afectó. El exponer la mente a cosas, lo controlan a uno. Entonces puede ser noticias, puede ser deportes, puede ser lo que sea, que no es necesariamente malo, pero estar exponiendo la mente a ciertas cosas nos influencian a estar bajo ese control. Y a eso lo cotejo porque estamos diciendo, estar bajo la influencia del Espíritu Santo es exponer nuestra mente a Él, en su palabra, en meditación, en oración, en la alabanza. Hay diferentes maneras que el Espíritu puede influenciarnos. Ahora, si decimos que estamos siendo controlados por el Espíritu, si creemos que estamos siendo controlados por el Espíritu y no oramos, no leemos la Biblia, no alabamos al Señor a diario, ¿cuál control? El control remoto de la televisión, ¿verdad? Pero ¿cuál control, verdad? Hay gente y ahí viene la autosuficiencia, porque hay gente que dice, yo sí me dejo llevar por el Espíritu, yo sí estoy bajo el poder del Espíritu Santo, pero es algo de progresivo de a diario. Si no leemos las Escrituras, ese día vamos a estar vacíos. Si no oramos con el Señor, ese día vamos a estar resecos, ¿verdad? Y si exponemos nuestra mente a cosas que no edifican, mucho peor, ¿verdad? Así que es importante vivir bajo la influencia del control del Espíritu Santo, exponiendo nuestra mente a su voluntad moral y a buscar obedecer esa voluntad revelada en las Escrituras. Asimismo, vivimos en dependencia de Él a través de la oración, cuando le rogamos sin cesar que nos capacite y otorgue su poder para cumplir su voluntad. A esto se le denomina la responsabilidad dependiente. Somos responsables de buscar a Dios, de querer obedecerlo, somos responsables de leer su palabra, de orar, somos responsables, pero somos dependientes, necesitamos de Él, del poder del Espíritu para poder hacer estas cosas y vencer, porque nuestra carne es débil. Nuestro corazón quiere, pero nuestra carne no. ¿Cuántas veces uno dice, me voy a levantar temprano a orar? La carne dice, no, quédate, está tostadito, ¿verdad? Un ratito más. La carne es débil, el corazón quiere, pero por eso es nuestra responsabilidad dependiente, querer y depender del Señor para que Él lo haga en nosotros, ¿verdad? Somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y hacer morir los pecados en nuestra vida, pero al mismo tiempo no tenemos la capacidad de llevar a cabo esa responsabilidad. Somos totalmente dependientes del poder del Espíritu Santo para lograrlo. Primera a los Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Me sonrío porque me imaginé pensar, si cada día nos levantáramos pensando, aquí, este es el templo, ¿verdad? Vamos a orar al templo. Este es mi templo. Decirle al templo, vamos a orar. O sea, tener activa la idea de que Dios está en nosotros, ¿verdad? Y que Él quiere comunión con nosotros, ¿verdad? Quiere escuchar de nosotros y que nosotros escuchemos de Él. No somos nuestros. Efesios 3:14 al 19. Esta era una oración de Pablo por estos hermanos y miren lo que oraba. Si alguna vez se encuentra pensando, no sé por qué orar, piense, esta es una oración lindísima que puede hacer. Decía Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Orar que el Señor nos fortalezca nuestro hombre interior con el poder de su Espíritu Santo, no solamente a nosotros, sino cuando oramos por otros, para que el Señor nos fortalezca con su Espíritu, para que habite Cristo. Esa debe ser otra petición. En lugar de llegar ante la presencia del Señor y empezar a pedir cosas personales,
a veces materiales, a veces salud. Pedir por el hombre interior, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, que habite Cristo hoy en mí, Señor, que la gente pueda ver a Jesús, que no me vea a mí, ¿verdad? Habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? Seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa era la oración, ¿verdad? Lléname del amor de Jesús, para que otros lo vean a Él, ¿verdad? Ayúdame a entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dijimos que esas son las dimensiones de la cruz. El Evangelio. Ayúdame a entender lo que ha hecho el Señor Jesús para que yo pueda expresar a otros el amor que Dios me ha tenido a mí. Qué linda oración, ¿verdad? Y qué preciosas peticiones espirituales de Pablo para él y para los hermanos en Éfeso. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? El Evangelio debe de ser ese espejo que nos refleja la gloria de Cristo, el poder del Señor. Él resucitó, Él vive, ¿verdad? Vemos esa gloria del Señor y Él nos transforma con esa gloria, porque uno empieza a ver y dice, si el Señor es así, ¿verdad? Y lo que ha hecho en mí y en su Espíritu nos va regenerando a través del Evangelio que vamos analizando, ¿verdad? Nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esa es la obra que hace el Espíritu de Jesús en nosotros, hacernos como el Maestro. Romanos 8, 9 al 13 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, tener presente que el Señor nos ha hecho nuevos. En su justicia estamos vivos espiritualmente. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es imposible que alguien que ha nacido de nuevo se deleite en pecar, porque el Espíritu que mora en nosotros, ¿verdad? Él nos vivifica, nos hace morir a ese pecado para vivir para la gloria de Cristo Jesús. Versículo 12, Romanos 8, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, está haciendo un contraste. El que no tiene al Señor vive de acuerdo a la carne, y por vivir de acuerdo a la carne va a morir, porque no tiene la justicia de Cristo. Pero nosotros que tenemos la justicia de Jesús por fe en nuestra vida, tenemos al Espíritu del Señor que nos ha vivificado, y por esa razón no nos deja vivir más en la carne, ¿verdad? Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Esa es la evidencia de una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Que uno hace morir las obras de la carne, ya no vive en ellas, tiene que expresar esa nueva vida en Cristo a través de la vida que lleva. Filipenses 1:6 nos garantiza que el Señor va a terminar esta obra que ha empezado en nosotros. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Va progresando, va perfeccionando la obra hasta que el Señor venga por completo. Vamos a hacer de Él nuevo cuerpo sin más relación al pecado, ¿verdad? El Señor comenzó la obra y Él la va a acabar.
Hebreos 13, 20 y 21, con este versículo acabamos, y mediten en lo que ha hecho Jesús por nosotros en este versículo. Dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como siempre terminamos aquí con esta pregunta: ¿qué hizo Jesús por nosotros? En este versículo podemos ver que a través de su Santo Espíritu nos hace aptos para toda buena obra, para que nos hace aptos para cumplir su voluntad, y nos hace aptos para que hacer cosas agradables en nosotros por medio de Jesucristo, de su Santo Espíritu, para que seamos para la gloria del Padre. Así que en un pequeño versículo tenemos bastante cosas que sacar de lo que ha hecho Jesús por nosotros. Nos capacita a través de su Santo Espíritu, nos da el poder para vencer todo pecado, ¿verdad? Y como siempre nos recordamos en Filipenses 4:13, dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es algo que hace Jesús por nosotros también. Nos fortalece a través de su Santo Espíritu. A Él sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén.